La pintura y el arte en general nos apasionan en este magazine y por ello hemos invitado a un artista dedicado a la pintura y escultura abstracta, donde aborda temas de sostenibilidad, respeto cultural y diversidad. Su lema es Creando espacios únicos. Ella es Antonella Cuacha. Hola Antonella, buenas noches. Buenas noches, hola a todos. Bueno, nacida entre Italia y la antigua Yugoslavia. Bueno, Sí, verdad. Creciste en Brasil Sí, y te graduaste en informática en Turín. sí. Antes de empezar con tu faceta profesional de pintora, vamos a dar un breve repaso a tu historia y por qué estos cambios en tu vida. A ver. Bueno, es verdad, yo he nacido en Gorizia, que era una ciudad en esta época al confine con la Yugoslavia, y pocas personas conocen que en esta ciudad habíamos un muro, como un pequeño muro de Berlín. Y este muro, que ha sido construido en 1947, sobre una frontera que había sido decidida, cortando esta ciudad verdaderamente en dos partes, cortando plazas, cortando casas, etc. Este muro se ha quedado hasta el 2004, cuando después la Eslovenia ha entrado en la Unión Europea, en el espacio de Schengen. Entonces yo he nacido con esta herida también en una ciudad que era cortada en dos, donde de una parte había las personas que han hecho esta frontera y las otras que han subido las consecuencias de esto. En mi vida también, por unas cuestiones de problemas de salud de mis padres, yo he tenido que, he subido un abandono de la parte de mi madre. También he estado alejada de mi madre, de mi familia, de mi madre cuando tenía 1 año y 3 meses. Después de mi familia, un poco más tarde, cuando tenía 3 años y casi 4 años. Porque, bueno, mis padres no podían guardarme, entonces los adultos que estaban alrededor de mí no sabían qué hacer de esta niña. Y resulta que yo tenía una abuela, una abuela también, pero también una tía que vivía en Brasil, que había emigrado con su marido y vinieron a cogerme a donde yo vivía en la casa de mi abuela en Udine. Y así que he ido a Brasil. Esto ha sido algo al principio bastante traumático porque, bueno, es difícil ponerse, bueno, los adultos tienen buenas intenciones, pero si uno se pone en la piel del niño, que improvisamente todo su mundo ya no está más, y yo me he ido prácticamente con 2 desconocidos del otro lado de la tierra. Entonces esto me ha profundamente marcado, sobre todo me ha marcado este no que el niño no puede expresar, como en mi ciudad, en Gorizia, las personas que han subido este confine, esta frontera, este muro, no han podido decir no. Entonces esto es algo que sale mucho en mi obra después, especialmente en las últimas obras, de dar como una voz a esto no, a esto no estar de acuerdo con esto. Bueno, yo he estado en Brasil, he vivido en Brasil, en San Paulo, y toda mi vida y también las obras que hago son como el testimonio de esta transformación, de transformar una experiencia de separación, de abandono, de movimiento de fronteras, de confines, en una experiencia de abundancia, de posibilidades, de crecimiento. Y bueno, después hemos regresado en Italia. Yo he hecho, como decías antes, la facultad de informática, pero en aquella época se llamaba Ciencia de la Información. Y había muy pocas mujeres.
ha estado siempre estos movimientos entre países y cambios así radicales de vida ha sido algo de muy positivo al final en mi vida, aunque en su momento un poco difícil, pero al final muy positivos. Y el otro cambio ha estado cuando yo estaba en la facultad. El profesor, que era el relator de mi tesis, me propuso de ir al CERN. El CERN en esta época, en 1981, tenía un programa de summer students, de estudiantes de verano, sí. ¿no? Entonces había una selección nacional, yo he pasado a la selección nacional, he ido y efectivamente ha estado la primera vez que era independiente, que tenía un pequeño sueldo, me he ido a Suiza a trabajar en este centro que es increíble, el CERN, y ahí también estaba en una frontera porque vivía en Francia y pasaba la frontera todos los días para ir en Suiza y trabajar, pero una frontera muy diferente, no una frontera como un muro, pero una frontera grande que daba la posibilidad la oportunidad de pasar las ideas, no solo de tener un trabajo, de tener muchas oportunidades. Entonces, y el CERN efectivamente era en esta época, al inicio de los años 80, pero lo es todavía, un lugar increíble donde se podía hablar con las mentes más iluminadas del mundo, con los físicos, se podía, que eran muy dedicados a la pesquisa, al descubrimiento, y muy, muy sencillos, así que uno en la mesa se podía sentar a comer con un premio Nobel y te hablaba. Y bueno, entonces fue una experiencia muy grande. Una vez que yo después he terminado, he terminado mis estudios. Me permites, Antonella, Sí. si me permites, yo siempre soy de los que he pensado que es muy complicado el iniciar una actividad profesional Sí. y el darte a conocer, ¿no? Un día te metes de lleno, supongo que a pintar, y la gente te conoce Sí. a partir de ese momento. Digo esto porque a raíz de lo que nos estás explicando, has exhibido en Roma, en Milán, Sí. en Nueva York, Sí. en Tokio, Sí. casi nada, ¿eh? Casi Sí. nada. Y exposiciones individuales en el Vaticano. En la Palacio En el de la Vaticano. Cancillería Vaticana. Bueno, Sí. eso, Antonella, merece una explicación. Porque esto me parece fantástico. Sí. Bueno, yo toda mi carrera profesional ha estado en la informática, ¿no? Yo he trabajado al CERN y después he trabajado a la Organización Internacional de Trabajo, siempre en Ginebra. Pero siempre he tenido esta voluntad de pintar, que es una cosa que era conmigo desde pequeña. Efectivamente, yo me expresaba mejor con la pintura que con la palabra. Pero, bueno, tenía toda una otra carrera. Desde que mis hijos estaban un poquito más grandes, he empezado a hacer cursos así. Esto ha sido cuando yo, al final del 2019, he decidido también de nuevo de cambiar toda mi vida, pero esta vez lo he decidido yo, de moverme de Ginebra a Viena. Bueno, solo que he llegado allá, que empezaba la pandemia al inicio del 2020, y bueno, estaba sola, estaba un poco aislada. He empezado a hacer esta serie que he llamado Signos y Símbolos, donde como si he recogido todos estos fragmentos de mi vida, de estos movimientos. Es una serie que es marcada muy colorida. Aquí podemos... A ver, Sí. enséñalo. Sí. Aviam, a veure, Eduard, ens pots posar, sisplau, totes les fotos que tenim?
mentre anem parlant, sisplau. Mira, Mira. aquí tenemos una. Sí, sí. Bueno, no, esta es más, yo estoy hablando de esta. Sí, bueno, lo que pasa es que Sí. yo aquí tengo unas cuantas, ¿eh? Sí, algunas cuantas. Tengo unas cuantas, bueno, Y, que no las tengo bueno, todas. Aquí pots enfocar aquí, sisplau, Sí, Eduard? y que la explique. Que la Sí. explique Eduard, pots para enfocar que... aquí? Sí, Esa. Mira. estas son, sí, en estos son como fragmentos, ¿no? De cosas y está muy, muy marcada para mí, por mi experiencia en el CERN, porque esto es como entrar, ¿no? Dentro de la materia, en los componentes de la materia, pero también lo que ha marcado toda mi vida y también mis obras, esta distancia que después se puede prender, y cómo ir muy, muy lejos en el cosmos y ver a la realidad que se queda solo formas Eduard, y pots colores. enfocar un primer plano d'ella? Pots apropar la càmera a ella, sisplau? Sí. És que ho dic perquè es veuen masses micros aquí, ¿vale? Sí. Ah, així, vale, Así perfecte. mejor. Aquí Y a ver, hay otra, otras, sí. otra que A ver, la explique. Sí. otra, a ver. Bueno, esas son siempre Eduard, de la, pots enfocar de la aquí, sisplau? de la misma serie, ¿no? Sí. Bueno, me preguntabas cómo he empezado, ¿no? Sí. A hacerme conocer. Es porque en Viena he encontrado un galerista y él le gustaba mucho que yo estaba haciendo y era la época de la pandemia. Entonces él hacía una vez por mes una exposición, pero solo de los cuadros. La gente no podía ir porque no podíamos movernos. Y yo al principio decía, no, pero yo no, bueno, no voy a exponer estas cosas. Me decía, Ves passant, sí, ves sí, passant. sí. Verás que Mira, ahora iremos pasando. Esta es la primera. Sí. Pots passar, Eduard, sisplau, a la Sí. segona, a veure. verás que después vas a... Esta d'aquí. Sí, esta es una de las últimas en la serie Serendipity. Serendipity, qué sí. bonito. Serendipity, Sí. como hay una película que también se llama así. Que se llama Serendipity. Sí, porque el trayecto ha estado un poco así, de esta serie toda como colorida y así, pasar a una serie que se llama ahora en inglés. Sí, dilo en inglés. Sí, sí, dime sí, que aquella... floating thoughts, pensieros fluctuantes. Sí, pensamientos fluctuantes que cambian. Que cambian, que es Sí. una serie a donde yo también he afrontado este tema de la dualidad, Ok. pero entre el claro y el oscuro, el blanco, los más oscuros, estos contrastos, porque, bueno, esta serie me estaba enfrentando un poco con los temas de la vida, de la Perdona, muerte. aquí tenemos otra, ¿eh? Esta que tenemos es de la serie Serendipity. Vale, también. Es una de las últimas series que yo he empezado a hacer en el 2023. Esto porque he conocido esto material que era nuevo para mí, que es la resina epóxica. Que es, para mí, esto es el momento que significa más la transformación. Porque la resina es un bicomponente que empieza líquido, es una cosa líquida, transparente, que se pone junto y tiene poco tiempo para trabajarla. Entonces se tiene que colorar con los pigmentos y tiene unos 10 minutos que se puede trabajar, porque después Se seca. empieza se calienta, puede empezar a hervir. Entonces después no se puede trabajar más. Pots posar-me una altra, Eduard? Pots posar-me una altra? A veure, aviam. Esta es verdaderamente para mí el símbolo de la transformación y también el símbolo de transformar este abandono, estos sentimientos de abandono que yo tenía en toda mi infancia, en un sentimiento de abandono a que la vida ofrece, ¿no? Y este tipo de obra es verdaderamente para mí esta metáfora, porque la resina para solidificarse
emplea como unos 48 horas, 72 horas, depende un poco. Perdona, Antonella, aquí tenemos otra también. Sí, esta es la serie que estaba hablando antes, serie de los, a donde hay estos colores muy, hay estos contrastes entre el oscuro y el claro. Y aquí estoy utilizando muchos materiales que son como polvo de hierro, polvo de otros metales, etc. Esta obra se llama Humanidad. Vale. Es un poco como es la serie donde yo he hecho cosas que eran abstractas, pero de un expresionismo abstracto. Hay personajes, hay cosas que se ven. Aquí hay también un movimiento, es el movimiento del espectador, que se acerca a la obra. Esta obra es bastante grande, 1,45 m por 1,45 m. ¿1,45 m? Esto es Sí. mucho. 1,45 m por 1,45 m. Las otras que hemos visto antes eran 1,5 m por 2 metros. Entonces, que yo hago... Sí, sí. Entonces, aquella de antes estaba terminando. ¿Qué quería decir? Sí, que yo estaba... estos personajes, este movimiento del espectador que se acerca al cuadro y puede ver algunos detalles, alejándose puede ver otras cosas, ¿no? Entonces siempre hay este movimiento en mis obras. Podemos pasar a la siguiente porque sí, si no nos da tiempo porque a ver. es el movimiento que es la cosa que da esta transformación. Sí. Esta es una serie a donde yo he enfrentado el tema de la frontera. Los primeros cuadros como esto, hay una frontera muy, muy rígida así, que es puesta en, no acaso, pero una proporción áurea sobre la altura de la tela, del lienzo. Y esta división en más obras de esta misma serie, después se convierte en algo más grueso, como si fuera una frontera, como había dicho antes, de una frontera muy rígida, sí, a una frontera más permeable, que permite más oportunidades. Más flexible, ¿no? Más flexibles, exactamente. O sea, lo que empieza de una manera más dura, como haces la transformación a que, bueno, está la frontera así, pero que las cosas pueden cambiar y entonces se diluye un poquito más, ¿no? Sí, se abre, ¿no? Se abre. Aquí, por ejemplo, hay algunos Mira qué bonito. ejemplos de esto, ¿no? Sí. Esta se abre en una... Espérate, que no vamos a echar aquí. Eduard, pots mirar aquí. Algo, ¿no? Que deben como una doble frontera, como algo que se abre, ¿no? Sí, esta sí. posibilidad. Se ve como más amplitud, Más amplitud. Y estas telas son, esta parte arriba es solo un color y la parte de abajo es muy así, hecha con muchos, muy matérica, con muchos materiales, es muy gestual. Esta parte de arriba es más una parte muy así pues muy plana de color. En esta misma serie han empezado también, estas son otras de esta serie. Después he empezado a ponerle algunas figuras de un material así muy transparente, como de nuevo para significar esta transformación. ¿Qué significa toda esta parte de aquí? ¿Significa cielo, mar?
esta parte, justamente como mis cuadros son abstractos, a mí me gusta que cada persona después puede dar su interpretación. Su interpretación. A mí me da tranquilidad, me da esperanza. Sí. Hay muchas llaves de lectura, ¿no? A veces he entendido algunas personas también que leían esto como en una lectura psicológica, ¿no? Sí. Como si abajo fuera la vida con todos sus tormentos y encima hay un color como una emoción que da un color a todo esto, ¿no? Y estas formas que son muy dinámicas, que están moviéndose. Es el movimiento de cada uno, ¿no? Que al final es lo que te genera el cambio. Hay un oyente, porque aquí tenemos un mail en donde los oyentes nos hacen preguntas cuando saben cuál es el invitado que vamos a tener para la próxima semana. Y hay un oyente que nos dice, así, te lo voy a plantear así tal como está. Sí. ¿Cómo se puede poner valor económico a un cuadro? ¿Cómo se mide el que pueda valer 5.000 o 50.000, por ejemplo? ¿Cómo se mide esto? Bueno, es muy difícil porque, no es difícil, es complicado porque el mercado del arte es muy, muy complicado, muy variado. Hay un método que un artista que no es muy famoso como soy yo puede emplear, que es muy sencillamente medir el cuadro, entonces la altitud de la longitud, ¿cómo se dice? Sí. Base y por sumarlos altura. La base por la altura. Por la altura y después aplicar un coeficiente. Por ejemplo, no sé, un cuadro como uno de estos que son 80 por 80, son 260 y después cada artista tiene un coeficiente. Si tiene un coeficiente 1, el cuadro vale 1.600 euros, por ejemplo. Si tiene un coeficiente 2, 3.200, etc. Vale. Pero esto es así, pero muy depende también... El galerista que te expone los cuadros también tiene algo que ver aquí, ¿no? Sí, el galerista y también hay mucho que ver también con el lugar a donde se expone y a donde se vende, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, un cuadro mío que si lo expongo, no sé, decimos en Udine, la ciudad de donde mi familia proviene, que es una pequeña ciudad en Italia, o si lo expongo en Londres o en Nueva York, es muy diferente el precio, ¿no? Porque yo he hecho estas exposiciones también en Nueva York, en una galería el enlace con esta galería era a través de una galerista italiana que conocía esta galería en Nueva York. La dueña de esta galería era una catalana de Barcelona. Sí. Pero es claro que después cuando una obra llega en una situación así, el galerista también adapta el precio a lo que es los clientes, ¿no? Porque una obra que se vende en Nueva York por $3.000 es considerada como nada, entonces ahí sube el precio, etc. Después tenemos, no sé si han visto, bueno, los artistas muy, muy famosos, como por ejemplo, Maurizio Cattelan, su obra, no sé si ha visto el año pasado, su obra que se llama Comedian, la famosa banana, la banana pegada al muro con uno de estos cintas, que se ha vendido el año pasado en una subasta por 6 millones, de dólares. 6 millones, $6.2 millones y ya había sido vendida en el 2019 por $120.000. Es que como el precio, ¿no? cambia totalmente. Bueno, está el arte conceptual, él es un artista muy provocador y todo, justamente ha hecho esta obra con un fruto verdadero comprado en una tienda de Manhattan por $1 y vendido por 6 millones de dólares que el comprador después de la comida. Entonces, es transgresor, él es transgresor. Sí. Trasgrede. Sí, y esto es Ahora te voy a hacer una pregunta. A ver, supongo que como buen pintora y como buena escultora, la decoración también es una cosa que va implícito, ¿no?
un tipo de cuadro así, sí. por ejemplo, ¿en qué tipo de comedor o en qué tipo de casa o en qué tipo de muebles puedes colocar un tipo de cuadro así? Bueno, porque los que no tenemos mucha idea, cuando vamos a comprar muebles, bueno, nos fijamos en cualquier cuadro que más o menos tenemos una idea y este puede ir bien, ¿no? Sí. Pero no tenemos exactamente una idea de cuál es el cuadro que puede venir bien a ese tipo de mueble o ese tipo de casa. Claro, pero depende. Ya, pero tú suponte que es un cuadro Estamos hablando de arte, claro, no es lo mismo. Sí, pero tú, por ejemplo, ese cuadro de aquí, por ejemplo. Este cuadro, como es un cuadro abstracto, es algo ¿Lo podrías poner en un comedor clásico? Sí. Claro. Sí, lo puedes poner en un comedor moderno. Sí, en un comedor moderno también. En un comedor minimalista sí, también. Claro, tiene ahí, sí. es muy versátil. Sí, esto es muy versátil, pero todo lo que yo hago efectivamente es muy versátil. Después, como uno escoge un cuadro, porque un cuadro es algo que efectivamente aporta... Tiene que llamar. Ese también. Ese es precioso. Aporta mucho, ¿no? Aporta mucha energía, aporta mucha cosa en una casa. Entonces, es una decisión muy íntima también, ¿no? Sí. El cuadro te tiene que gustar. Yo, por ejemplo... ¿Estos también? Sí, claro. Esto, por supuesto. Sí. Cuando he comprado algunas obras, siempre lo he comprado así sobre lo que los franceses llaman el coup de cœur, ¿sí? Este movimiento del corazón, ¿no? Sí. Porque es algo que, bueno, si no es la banana de Catalán, es algo que se queda en casa algunos años, ¿no? Sí. Entonces se lo ves todos los días, es algo que te tiene que cautivar, que enamorar. Yo he hecho así por una persona que vive en Vilanova, he hecho unos cuadros de estos, como hemos visto al principio, que esta persona me ha dado las medidas, me ha dado un poco los colores también que quería, porque así se ponía en con los otros muebles, ¿no? Con los armarios, con el sofá y todo. Y he hecho este cuadro y efectivamente me dice que cada vez que lo ves le da mucha energía, porque es uno de estos de la primera serie muy dinámicos, así, y le da mucha energía, le da mucha felicidad y todo. Y esto lo que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Es la cosa que yo busco. Que transmita. Que transmita, que una de mis obras transmita. Por ejemplo, esta que está aquí también la he vendida a una persona. A veces la persona le dan un significado completamente diferente, ¿no? Y esto también me gusta muchísimo. Porque este cuadro... También es muy bonita. Muy bonito, este cuadro que yo había intitulado La baigneuse, es decir, Claro, pero parece como una mujer, o sea, como si una mujer... Como si una mujer que está en las aguas, ¿no? Sí. Así. La persona que la ha comprado para ella, la llamada la Virgen de las Nieves. Entonces, esta es una otra cosa que a mí me gusta mucho, especialmente en esta serie, como decía antes, este movimiento, ¿no? De ver que la obra está viva. Hable así. Hay esta conexión entre la persona, ¿no? que la ve, que hace una conexión con su propia historia personal. Es que es eso, propia historia. La propia historia. Yo te voy a hacer una pregunta, Antonella. Sí. Me encanta, es que a mí me encanta todo el tema. A ver, cuando te pones en tu momento de expansión y de creación de una obra, ¿con qué te conectas? Es verdad que hay siempre un momento que pasa. Yo me conecto como, no sé decirlo, pero yo me conecto como con mi alma, con mi historia, con todo, o con el cosmos, no sé. Pero como una canalización, podríamos hablar. Como una canalización, sí. Yo a veces empiezo con un proyecto, a veces empiezo así, un poco dejándome ir. Pero hay un momento que yo entro como en una otra dimensión, porque allá no hay más el tiempo, no hay, yo puedo estar en este estado por horas y horas y horas, no tengo que comer, no hay nada. Y estoy adentro en una otra dimensión. Bueno, porque estás nutriendo esa parte, ¿no? Estás conectada realmente con tu propia misión. Sí. ¿Cuánto es el tiempo que has podido estar más
en una obra? Sí, que el tiempo no haya existido, que se haya parado todo. ¿Cuánto tiempo has podido estar? Bueno, horas, porque cuando entro allá yo estoy conectada con la obra, con el lienzo. Entonces hay como un diálogo continuo, ¿no? con la obra. Es verdad que muchas de estas obras no es que las he hecho así, de golpe, ¿no? Empezado, hay muchos, ¿cómo se llama? Tratos, estratos de pintura, y todo. Entonces, también el hecho de hacer una obra es una transformación, porque empieza y después hay cosas, después la dejo allá, me voy a dormir, me voy a hacer otras cosas, vuelvo y cada vez entro, después de un ratito, algunos minutos, entro en este estado. Sí. Antonella, estamos acabando ya prácticamente. Okay. Dime exactamente los proyectos que tú tengas ahora a corto, a medio y largo plazo. Bueno, sí, que se pueden explicar, claro. Sí, porque a lo mejor hay veces que son secretos, ¿no? No, bueno, pero, no, claro. No, bueno, yo estoy siempre con algunas galerías, ¿no? Que me representan, una en Cannes en este momento, en Francia, el otra en Viena. Entonces, sí, tengo proyectos de exposiciones. Y por mí, para mi práctica, lo que ahora quiero hacer es desarrollar más este tema que no hemos visto, pero de las esculturas, porque yo hago también algunas esculturas. Sí. Vamos a verlas rápidamente, pero rápidamente. Sí, rápidamente. Estas son esculturas que hago sobre pequeños platos o bandejas de Bohemia. Vale. Ha empezado cuando yo vivía en Praga, porque he vivido en Praga casi un año y medio. Ahora. Y estos platos también me conectan con mi historia, porque mis tatarabuela venía de Praga. Entonces, sí, porque en mi familia hay muchas historias de migraciones también. Bueno, de migraciones entre países, de migraciones adentro de Italia y todo. Entonces, yo cojo estos platos y le doy una vida nueva. Un poco también con la historia de haber trabajado en la OIT, soy muy sensible al tema de la economía circular, de muchos objetos también en mis pinturas yo lo cojo así, le doy una nueva vida, un nuevo significado. Entonces, esto lo quiero desarrollar más, porque también estos animalitos que están en esta historia son también para mí el símbolo de estos, no son personas, pero de estos seres, que encuentro la palabra, que no se pueden expresar, que no pueden expresar, pues son todas historias de animales que no tienen más un lugar porque su hábitat está amenazado, está destruyendo. Entonces, esto un poco es el tema de dar también la voz, ¿no? a estas cosas, como yo de pequeña no podía, ¿no? decir esto no estoy de acuerdo. Entonces, este tema, y tengo, proyectos de hacer de nuevo exposiciones personales, exposiciones colectivas, de ir a las fieras, ¿no? Como he ido a las ferias, ¿no? A las ferias, sí, a Innsbruck. Tengo ya una feria. Vamos, que te mueves por toda Europa. Sí, bueno, sí. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Sí. Qué maravilla, Antonella. Oye, Antonella, qué maravilla. Ha sido un placer estar comentando contigo, y la verdad es que ha creado mucha expectación, porque tenemos varias preguntas de los espectadores, pero que más o menos todas significaban aquí lo mismo, que yo te las he hecho como si fueran preguntas mías, pero realmente son preguntas de los espectadores que yo las he resumido un poco, ¿no? Pero bueno. Gracias. Pues muchísimas gracias por estar Antonella, aquí. muchos éxitos. Ha sido un placer y muchos éxitos, de verdad. Muchas gracias a todos que están escuchando. Muchas gracias a vosotros. Hasta Gracias. Próxima.